Bueno, se terminó la ilusión de buena parte del pueblo uruguayo. La ilusión de ver a nuestra selección hacer un mejor papel en este campeonato mundial que se está disputando por estos días. La verdad es que el optimismo nos duró poco, ¿no? Y tampoco es que viniera muy firme, ya venía bastante cascoteado después de una Copa América mediocre y de unas eliminatorias en las que arrancamos de manera prometedora, pero después nos fuimos desinflando, vamos a decirlo así, cayendo barranca abajo para recién recuperar un poco de confianza cuando ya faltaba poco para que terminaran. Ahora voy a decir algo que sé que a muchos no les va a gustar. Y la verdad es que yo celebro esta eliminación. La celebro no porque disfrute ver perder a Uruguay, ni mucho menos. Todo lo contrario. Me hubiera encantado que la Celeste llegara mucho más lejos. Pero lo que celebro es otra cosa. Celebro que tal vez esto nos ayude a volver a poner el foco en las cosas realmente importantes. En esas cosas donde sí se juega la vida de muchísimos uruguayos y sobre todo de millones de personas en todo el mundo. Porque vivimos en un planeta profundamente convulsionado. Sobran las razones para mantenernos atentos a lo que ocurre. Y sin embargo, muchas veces terminamos invirtiendo horas y horas y horas en un espectáculo que cuando sale bien, nos deja la satisfacción de decir que nuestro país obtuvo un mérito deportivo, pero que, siendo sinceros, a ninguno de nosotros nos cambia la vida en absolutamente nada. Nos enfrascamos en discusiones inútiles, absolutamente inútiles, sobre si Bielsa debiera haber renunciado antes, si debió haber dejado en Uruguay a algunos futbolistas que fueron apenas a pasear, si Muslera era el portero indicado para jugar los partidos, dejándonos llevar por la manija de los periodistas y operadores que nos vendían versiones siempre contradictorias. Y para colmo, este campeonato volvió a poner sobre la mesa todas las contradicciones de las que ya he hablado otras veces frente a este mismo micrófono. El discurso siempre termina siendo el mismo, los números, los millones que genera el negocio, los contratos, los patrocinadores, la televisión, el marketing. Pero muy pocos de esos señores periodistas que fueron a cubrir el torneo se detuvieron a contar algunas de las cosas lamentables que ocurrieron y ocurren delante de sus propios ojos. Miren, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos con la delegación iraní fue sencillamente insano, fue inmoral, fue despreciativo, fue discriminatorio y, si me permiten la expresión, fue de muy mala leche. Los futbolistas iraníes prácticamente tenían que llegar sobre la hora de disputar sus partidos. No podían llegar con la anticipación necesaria para reconocer las canchas, entrenar con tranquilidad o simplemente adaptarse al lugar donde iban a competir como cualquiera de las otras selecciones. Y apenas terminaban de jugar, sin siquiera tiempo para recuperarse el esfuerzo físico, nuevamente al aeropuerto, subirse al avión y fuera del país, como si se estuviera deportando delincuentes. Y todavía hubo algo peor. El tipo que es considerado el mejor árbitro del continente africano ni siquiera pudo participar del campeonato. Fue deportado apenas llegó a Miami y su mundial terminó antes de empezar. Y de esos temas, ¿cuántos hablaron? Le aseguro que muy poquitos. Y bueno, porque eso no vende. A los especialistas en venta de repuestos y portones en los programas deportivos esas cosas no interesan. Porque no generan clics, porque además de hablar de eso, puede molestar a sus financiadores. Y mientras tanto, bueno, tenemos un campeonato que excluye a determinados países por estar involucrados en conflictos internacionales, pero que al mismo tiempo le entrega buena parte de la organización al país que hoy mantiene más frentes de guerra abiertos en el planeta. Y esa sola decisión deja al descubierto cuáles son las verdaderas prioridades de Gianni Infantino y todo ese séquito de corruptos que dirige la FIFA. Porque la paz, la hermandad entre los pueblos, la igualdad, todo eso queda muy lindo en los discursos y en los videos institucionales. Pero cuando aparecen los intereses económicos, desaparecen los principios. Pero no se preocupe, porque todavía falta lo peor, ¿no?
La Copa del Mundo próxima, la de 2030. Aquella idea que en Uruguay se viene impulsando desde hace más de 20 años con el argumento de conmemorar el centenario del primer mundial. ¿Y qué terminamos consiguiendo? Una limosna más que indigna. Un único partido en Uruguay. Y otro en Argentina y otro en Paraguay que se subieron al carro. Después, todo lo verdaderamente importante se jugará en España, Portugal y Marruecos. Durante más de 2 décadas hubo quienes alimentaron la esperanza de que nuestro país pudiera volver a organizar un mundial, aunque fuera compartido y con un protagonismo real. Y al final nos conformaron con un partido, uno solo, un miserable partido. Esa fue la recompensa. Pero bueno, ya está. Habrá que contentarse con eso, o mejor dicho, con lo poco que nos dejaron. Y volver a ocuparnos de lo que verdaderamente importa, como decía al principio. Tendremos que ocuparnos ahora de una rendición de cuentas que por lo menos para muchos de nosotros está muy lejos de responder a las expectativas que se habían generado. Vamos a tener que volver a ocuparnos de un conflicto en Medio Oriente que parece no encontrar nunca un final. Ocuparnos de un criminal de guerra nazi, como Netanyahu, que sigue haciendo prácticamente lo que se le da la gana, amparado por la complacencia irresponsable, insensible y cobarde de buena parte de los líderes mundiales, que parecen mucho más dispuestos a obedecer intereses geopolíticos que a escuchar el clamor de sus propios pueblos. Apenas para recordarte mínimamente algo de lo que me estoy refiriendo, hace un instante nada más, antes de salir para acá, veía videos de maquinaria vial destrozando calles y rutas en el sur del Líbano porque simplemente se cree con ese derecho. Y en otro video que también vi hace 40 minutos, se ve al ministro de Seguridad Nacional israelí decir absolutamente suelto de cuerpo que seguirán destruyendo el sur del Líbano porque tienen que defenderse a pesar de lo que diga Donald Trump. Ni siquiera lo que dice Trump les importa, absolutamente nada. Bueno, y entre tanta desgracia humana, entre guerras y terremotos, ¿cómo no sentirme aliviado de que los uruguayos pasemos a quitarle algo de atención a la pelotita y le demos más pelota a lo que realmente importa? Así que, como decía Jorge Traverso, así está el mundo, amigos.